quienes nos están acompañando del otro lado de la pantalla. En nombre de Sociedad Rural de Rafaela, ayer en su cumpleaños 114 y en continuidad al esfuerzo y trabajo consecuente de quienes nos precedieron, sumamos hoy información fehaciente y de base científica para dar claridad y sumar recursos en la fundamentación de una temática tan sensible como la aplicación de fitosanitarios. Tenemos el honor y la alegría de contar con un eficiente profesional de larga trayectoria en el ámbito científico y de investigación, quien además es excelente persona con la más amplia disposición para quienes recurrimos a él en la búsqueda de respuestas ante cuestiones de dudas. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a Fernando Manera, bioquímico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, director de Microbiolab, Laboratorio de Análisis de Aguas, Alimentos, Químicos Ambientales, Plaguicidas, exdirector del Departamento Bromatología y Ambiente, ex subsecretario de Salud y Prevención Comunitaria, miembro fundador y primer presidente de la Asociación de Bromatología, Ambiente y Zoonosis de la provincia de Córdoba, profesor de Ecotoxicología en Diplomatura de Posgrado en Ambiente de la Universidad Católica de Córdoba, miembro de la Asociación de Toxicología y Ambiente del Círculo Médico de Córdoba, expositor internacional sobre químicos tóxicos de exposición diaria, una amenaza invisible y riesgos biológicos y químicos para los niños. Lavado correcto de manos, actividad que mereció un reconocimiento del Instituto Nacional de Alimentos. Orador TED, asesor y o director técnico de empresas y municipios que distribuyen agua potable. Autor de los libros Manual para elaboradores de alimentos, Una amenaza invisible, 3 ediciones, libro que coronó años de investigaciones y de constatación de datos sobre los peligros del mundo químico en el que vivimos, con el que estamos en interacción permanente. Aportó datos concluyentes para que ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, obligara a las empresas farmacéuticas a abandonar el uso del agroquímico conocido como lindano en las composiciones antipediculicidas. En esa misma senda viene gestionando la prohibición del uso del bisfenol A, componente de algunos plásticos, sobre todo en artículos de uso pediátrico como mamaderas, platos, vasos y chupetes. Es referente obligado en cuestiones vinculadas a la salud pública y a los riesgos a los que nos vemos expuestos en nuestros hogares, en la escuela y hasta en nuestros lugares de trabajo. Una amenaza invisible vino a ponernos en alerta sobre cómo interactuamos con el mundo químico y los riesgos a los que nos exponemos, principalmente embarazadas, bebés y niños. Damos la bienvenida a Fernando Manera. Bueno, buenas tardes.
Para mí es un gusto realmente estar en contacto con todos ustedes, hablando de este mundo químico que hoy nos rodea. En los últimos años hemos creado un mundo químico tan grande, con medicamentos, con agroquímicos, con conservantes, con todo, que se ha hecho tan inmenso que estamos en una interrelación muy grande. Así que bueno, yo llevo años investigando sobre el tema y bueno, va a ser un gusto poder compartir esta charla con ustedes y tratar de aportar conocimientos sobre un tema que por ahí no se habla mucho. Bueno, un gusto, como dije antes, estar en Rafaela. Siempre que comienzo este tipo de charlas, lo primero que quiero hacer es una cita que todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Pablo Freire es el autor de esta frase. Yo creo que tenemos que estar abiertos a aprender cada vez más. Yo, en mi mundo, donde me muevo como divulgador científico, estoy todos los días aprendiendo sobre esto. Una amenaza invisible fue el libro que vino a coronar, como decía recién la señora, años de estudio sobre este tema. Y bueno, un poco hay enfermedades en aumento en los últimos años en el mundo, que tienen que ver con tumores, leucemias, linfoma, enfermedades, bueno, todas vinculadas por ahí a contaminación química. En el mundo, datos epidemiológicos, sin embargo, marca que esta tendencia, muy ligeramente, pero sí, se dan más en los habitantes de las grandes ciudades o las grandes urbes. Esto ya a mí me comenzó a hacer ruido cuando yo comencé a investigar sobre este tema, porque realmente lo que trasciende no es esto, real. Y esta tendencia también se da en niños, adolescentes y personas jóvenes. Eso ya me alertó y hoy, más que hablar como el profesional de la salud, con todo el currículo, yo creo que estoy hablando como abuelo, porque tengo 4 nietos y realmente tengo miedo del mundo este químico, que al tener un desconocimiento nos vinculamos de una forma tal que nos llega a afectar. ¿Qué es lo que es noticia? Para ser claro, contaminación química, agroquímico. Eso es lo que trasciende, eso es lo que hay. Yo creo que hoy voy a hablar en esta charla de lo que no es noticia. Lo que no es noticia es que estamos en contacto con 135.000 productos químicos diferentes en las ciudades y principalmente en el hogar. La contaminación química que estamos expuestos es muchísimo más amplia que la que tenemos en el campo agronómico. ¿Dónde están los químicos? ¿Dónde están en realidad? Bueno, emulsión, emisiones de combustión, petróleo, caños de escape, vehículos agroquímicos, desinfectantes, limpiadores, medicamentos, pinturas, combustible, alimentos con todos los conservantes, acidulantes, las micotoxinas que nos llegan, productos de cuidado personales, supieran por ahí las mujeres lo que se ponen para darse color agradable, anilinas de todo tipo, aislantes, plásticos, pegamentos escolares, elementos escolares. Por ejemplo, el Peppermint, el Borramate, ese que se utiliza, que hoy ya es una cintita que corrige, antes cuando era líquido, todavía hay. Si un chico llegara a consumir 1 centímetro cúbico, que es algo realmente chico, le podría provocar una intoxicación y provocar la muerte, algo que está en las cartucheras de casi todos nuestros nietos, todos nuestros hijos, un tema realmente serio. Vamos a hablar de los datos que hay del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con respecto a las intoxicaciones que tenemos. Con respecto a eso, de todos los compuestos químicos, de todos los que existen, hay un 30% que es con productos químicos que usamos como medicamento. Esto ya me alertó bastante. Y tomando a los no medicamentos como un 100%, me llevo una sorpresa donde tengo que los productos del hogar, limpiadores, todos los elementos que usamos para limpiar, desinfectar, tienen el 40%. Los plaguicidas de uso doméstico un 20%, tenemos droga de adicción, distintos elementos. Pero los plaguicidas de uso agrícola no llegan al 2%. Esto ya me comenzó de, bueno, ¿cómo es esto? Esto no es lo que trasciende. Esto yo cuando comencé a investigar, yo me fui derecho a los agroquímicos. Algo hay acá para que me indique esto. Bueno, con respecto al uso que hay de los plaguicidas, en uso doméstico es un 90%, y los de uso agrícola no llegan al 8%. Esto ya me está marcando algo raro. ¿De dónde sale? ¿Cómo? ¿Plaguicida de uso doméstico dentro de mi hogar? ¿De dónde están? O sea, realmente me llamó mucho la atención. Conectando con la doctora Nilda Gay, yo trabajo junto con toxicólogos mucho tiempo, la doctora Nilda Gay es la directora del Departamento de Toxicología del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba.
me pasó los datos, que los plaguicidas en el año 2017 hasta marzo del 2018, tuvimos en total 59 casos, donde de uso agrícola eran 8 y 51 eran de uso doméstico. Y lo más complejo de todo esto, que casi el 50% de estas intoxicaciones ocurren en menores de 9 años. O sea que realmente la mayor cantidad de intoxicación con estos productos están ocurriendo dentro de nuestro hogar y los más afectados son los menores, o sea, son nuestros hijos. Es un tema complejo. Ahora, de ese 30% que nombré al principio de medicamentos, los químicos que usamos como medicamentos, es un tema que no se habla. Realmente el doctor Carlos Damín, la doctora Ana María Yardelli, la Facultad Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Medicina, no el doctor Manera. El doctor Manera es un divulgador científico. Yo me baso en datos científicos corroborados por publicaciones de gente responsable o por organismos responsables. ¿Qué es lo que me dice? Causa entre 20 y 26 mil muertes por año. Esto realmente me dejó perplejo. O sea, ¿por qué? Porque nadie habla de esto. Realmente las propagandas que hoy hay se distribuyen masivamente en la televisión, los programas principales, Tinelli, Casella, Del Moro, todos los programas, mi esposa que es colega me ha acompañado a ver que digamos, la incitación al autoconsumo de productos alevosos. En nuestro país hablan que el 65% de los medicamentos son automedicados, o sea, realmente un problema muy complejo sobre el que nadie habla. Y es un mundo que hoy sí, vivimos todos juntos, o sea que vale la pena tenerlo a esto presente. Y esto me marca las intoxicaciones en Argentina. Estoy hablando del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. En el año 2009, 2010 y 2011 tuvimos intoxicados con plaguicida, digamos 33, 103, 62 casos. Ten en cuenta que las notificaciones no eran como correspondía, la verdad es esa. Pero comparativamente, yo tengo que para cuando tenía 33 casos en el 2009, tenía 2.527 con otros productos químicos en el hogar. Y en el 2010, cuando tenía 103, tenía 2.600. Y así pasó en el 2011, que tenía 62, a 2.926. Y así pasó en el 2016, que tuve 223 casos, lo cual ya es serio, no debería tener intoxicaciones, pero las tengo. En el 2017, 163, y lo que vamos del 2018 tuvimos 156 casos, y hasta el 2 del 9, o sea, hasta julio-agosto, de septiembre tuvimos 123 casos en el 2019. Esto evidentemente me está marcando una tendencia que es confirmada por distintos organismos, digamos, distintos organismos toxicológicos, como el TAS de la ciudad de Rosario, como Buenos Aires, o sea, que han corroborado los mismos resultados, o sea, que no es una cuestión solamente de Córdoba, es una cuestión generalizada. Y bueno, todas las sustancias son veneno, dijo Paracelso. Dice, la dosis diferencia de una medicina. Y el ejemplo lo da la toxina botulínica, que es el veneno más grave que existe sobre la Tierra, no lo fabricó el ser humano, lo hace una bacteria, que es el Clostridium botulínico. Cuando se habla de intoxicación se habla de muerte directamente, prácticamente muere todo el mundo. De ahí se extrae una parte que es el Botox, que sirve para hacer desaparecer las arrugas, una cuestión hoy muy en uso. Químicos, ¿a qué riesgo estamos expuestos? En realidad el riesgo de una sustancia peligrosa que nos pueda ocasionar un daño es función de la exposición que tengo, por lo cual el que maneja el químico, ahí donde está el problema. Yo tengo que tener una persona que esté capacitada para manejar el químico, tanto sea si lo uso en el campo, si lo uso como un farmacéutico, o si lo uso dentro de mi hogar. O sea, hoy tengo que saber esto, porque si no lo hago me expongo a un problema serio. Y para tener en cuenta algo, es que el riesgo de que un químico me ocasione un daño depende por la toxicidad que tiene el químico, pero por el tiempo de exposición. No es lo mismo un químico que tiene baja toxicidad, pero mi exposición es muy larga, el riesgo que tengo es alto. O sea, hay que tener en cuenta eso. Puede haber un químico que sea muy tóxico, pero mi exposición es nula, por lo cual el riesgo no ocurre. O sea, la realidad es esa.